Hola, bienvenidos a otro nuevo video tutorial. En esta ocasión aprenderemos a dibujar pestañas y cejas de una forma súper fácil y sencilla para darle ese toque realista a nuestros ojitos que ya tengamos previamente dibujados. Así que bueno, como podrán ver, aquí ya tengo dibujados los ojitos. Pensaba mostrarles el proceso desde cero, pero creo que el tiempo no nos alcanzaría. Así que en esta ocasión nos centraremos solo en las pestañas y cejas. Y vamos a comenzar utilizando nuestro pincel pluma fuerte, el cual después le daremos en estabilizar y vamos a cambiar la longitud inicial y final, por lo que la longitud inicial debe ser menor a la final, para que las pestañas se vean más naturales. Ya hecho esto, ahora sí comenzaremos dibujando pequeñas líneas curviadas en la parte cerca de la comisura del ojo, es decir, en la parte inferior, hasta llegar a la línea de en medio, que he marcado con una flechita de color rosa, por lo que las siguientes pestañas que dibujaremos ya no deben ir de forma curviada, sino un poco más rectas, y antes de llegar cerca del lagrimal volveremos a realizar las pestañas de forma curviada, como lo hicimos anteriormente, pero esta vez de forma contraria. Y por último terminaremos colocando las pestañas que nos hagan falta en la parte de la comisura del ojo. Y como podemos ver, así es como nos ha quedado. Podemos añadir si queremos más, pero recuerda que a veces menos es más. También podemos cambiar la opacidad de las pestañas en caso de que no queramos que se vean tan pronunciadas, pero en este caso lo dejaré en un 50%. Así que por el momento ya hemos concluido con las pestañas de la parte inferior, por lo que vamos a comenzar ahora con las pestañas de la parte superior y vamos a comenzar desde la parte cerca del lagrimal. Esta vez las líneas o bien las pestañas las dibujaremos con curva hacia arriba. Aquí he marcado con unas flechitas más o menos como deberían ir dibujadas las pestañas, es decir, la de los laterales hacia afuera y la de en medio un poco más recta, así como te lo he mostrado. Después voy a tomar mi borrador y comenzaré a borrar toda la parte donde me haya pasado de la línea superior del párpado. Luego voy a trazar otras pestañas más, pero estas un poco más gruesas. Luego utilizaré la manita para difuminar un poco toda la parte de la línea del párpado superior y de igual manera haré lo mismo con las pestañas del párpado inferior. Luego utilizaré el pincel acuarela suave, aunque igual puedo usar algún aerógrafo, y con un tono negro voy a aplicarlo sobre toda la parte inicial de las pestañas, como si estuviéramos haciendo una línea para las pestañas inferiores. De paso añadiré algunas sombras más cerca del lagrimal y marcaré el doble párpado para que sea más visible. Ya hecho esto, usaré la manita con el pincel rotulador, iré arrastrando cada parte inicial de las pestañas y difuminaré. Esto nos ayudará a que no se vean tan sobrepuestas, sino más naturales. Haremos lo mismo para las pestañas inferiores. Por lo que ya tenemos un ojito terminado, por lo que nos pasaremos al ojo del lado derecho. Aquí ya he marcado con unas flechitas de cómo deben ir dibujadas las pestañas y su forma, tanto del lado inferior como del lado superior, por lo que ya siento que es mucho más fácil de comprender. Así que para este lado comenzaré dibujando las pestañas que están cerca del lagrimal.
Luego me seguiré con las del medio y finalizaré con las de la parte de la comisura. Esto es solo una breve repetición de los pasos anteriores, por lo que decidí agregar también esta parte para que tengan una mejor visión de cómo se dibujarían las pestañas tanto del lado izquierdo como derecho. Así que recuerda seguirme para más tutoriales. Y bueno, así es como se verían estos ojitos ya con sus pestañitas. Bueno, ya hecho esto, ahora sí prosigamos con las cejas. Las cejas son algo muy importante aquí, ya que son las que nos ayudan a darle expresiones a los ojitos. Por lo que yo siempre, al dibujarlas, primero coloco una sombra negra, es decir, una sombra muy tenue, en la zona donde las dibujaré. Esto lo hago en otra capa. Luego con mi pincel pluma fuerte, el mismo que usé para las pestañas, empezaré a dibujar pequeñas líneas en la parte del cuerpo inicial de las cejas. Estas irán de forma diagonal. Y las de la parte de arriba irán de forma diagonal o bien inclinadas hacia abajo, es decir, de forma contraria a las de abajo. Eso mismo lo haremos en el arco y el inicio, siguiendo siempre la forma. Y en la parte inicial lo haremos como las flechitas nos indican. Por ejemplo, las flechitas de los costados nos indican que los pelitos o las líneas deben ir dibujadas hacia afuera y los de en medio de forma recta. Luego dibujaremos otras líneas más gruesas por encima de las que ya dibujamos para que se vea más abundante. Y con un pincel aerógrafo o acuarela suave empezaremos a darle algunas sombras por encima con el tono oscuro. Recuerda que dependiendo de la ceja será el tono que usemos, es decir, pueden ser cejas cafés o bien con un tono rubio. Y pues ya por último solo agregaremos unas pestañitas más. Y así es como nos quedarían ambas cejas, bonitas y naturales. Aquí se los voy a enseñar un poquito más de cerca para que vean más los detalles. Espero que este video te haya gustado y te sea de mucha ayuda. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otro video te gustaría ver próximamente. No olvides compartirlo con tus amigos, comentar, darle like y suscribirte, que es gratis. Nos vemos en otro tutorial como este. Cuídense mucho y hasta pronto.